Bueno, pues yo soy Eduardo, no sé, a muchos os conozco ya, otros igual no me conocéis, soy profesor en el Real, en Atocha, soy también jefe de estudios, entonces pues más o menos tengo cierta experiencia en procesos selectivos, tengo experiencia en la normativa, tengo experiencia en cómo funcionan los centros, en autogestión, y lo que me apetecería hablar y digamos, hacer una charla participativa con vosotros es sobre los procesos selectivos en educación. Cómo funcionan las oposiciones, cuáles son las diferencias entre una orquesta y una oposición, analizar un poquito cómo tenéis el panorama laboral. Entonces, es una charla participativa, en cualquier momento podéis pararme, podéis preguntar y estaré, de hecho será mucho más agradable, mucho más personal y mucho mejor si participáis en lugar de yo tirarme aquí el rollo hablando. Entonces, el primer punto que quisiera compartir con vosotros, que seguro que estáis de acuerdo, es un poco analizar cómo está la perspectiva laboral a día de hoy para los músicos. Si os dais cuenta, no hace mucho tiempo se hizo una charla, un proyecto europeo potente, patrocinado por MUBAC, no sé si todos lo conocéis, en la que, digamos, se analizaban la cantidad de graduados en música que salen y sus opciones laborales. Más o menos en toda Europa, sabéis cada cuántas plazas en general, no hablo solo de contrabajo, se publicitan tanto como para trabajos como para orquestas en un año en relación con el número de egresados de un conservatorio. Pues es simplemente el 4%. ¿Qué significa? Que en una promoción, sin contar el efecto embudo de las promociones anteriores que no han encontrado trabajo y que van hacia el futuro, solo el 4% van a tener una oportunidad de trabajar en uno de los trabajos, estables, tanto en educación como en música. Trabajos estables me refiero a tocar en una orquesta con cierta, estabilidad, o trabajar en un centro docente, que son los trabajos estrellas. Por otro lado, se analiza que nuestro sector, que es el sector de cultura, de gestión, es de los trabajos que más trabajo generan. Por un lado tenemos esa dicotomía, ¿no? El trabajo que a nosotros más nos gustaría hacer es un cuello de botella muy estrecho, pero en el sector donde trabajamos hay muchas oportunidades de trabajo. Entonces, yo creo que mi análisis va en el punto de que cada vez vosotros os vais a incorporar, a vuestro trabajo definitivo en la generación a la que yo pertenezco. Yo cuando me gradué, en el año 2006, antes de acabar los estudios superiores, ya tenía una plaza en la orquesta. Eso ahora es impensable. Ahora, finalmente, después de acabar vuestros estudios de grado, vais a tener que hacer vuestros estudios de máster. Después de hacer los estudios de máster, vais a tener un periodo en el que vais a estar viajando por muchos países, haciendo pruebas, intentando buscar vuestro sitio. Eso antes no era. Entonces, dentro de esa inestabilidad, que finalmente en contrabajo es verdad que no es solo el 4%, seguramente nosotros tenemos unas cifras de empleabilidad muy superiores a ese 4%, porque realmente no hay tanta gente cualificada y, en proporción sí que las orquestas tienen un número elevado de contrabajos, en educación hace falta profesionales cualificados. Entonces, durante este tiempo en el que no tenéis un trabajo definitivo, es muy interesante, que accedáis a esta parte, de trabajos del sector de cultura, o del sector que no son para los que en principio teníais ideas, pero que realmente dan mucho trabajo. El ejemplo lo tenéis en MUBAC. MUBAC, no sé si sabéis, pero es una plataforma creada por estudiantes de España. A día de hoy, eso es impensable, que como existían, antes había musical chairs y todo parecía que era musical chairs, pero resulta que ellos han tenido una idea de cómo vamos a organizar las audiciones para todo el mundo y para las orquestas. Han tenido esa idea. Ellos han trabajado, han conseguido crear esta plataforma y esta plataforma ya funciona sin ellos. Entonces ellos tienen unos ingresos recurrentes, pueden dedicarse a otra cosa, pueden seguir haciendo audiciones para orquesta, pueden seguir buscando el trabajo definitivo, pero esa fuente de ingresos, fijaros, la tienen permanente. Entonces hay muchos servicios, desde servicios psicológicos, servicios de grabación, servicios de promoción, community manager, gestión de páginas web,
que los músicos necesitamos, y este trabajo no está atendido por gente que conozca nuestra especialidad y que sea capaz, digamos, de desarrollarla. Entonces yo os invito a, digamos, estas cosas que todo el mundo tiene algo que se le da bien, aparte de tocar en un trabajo. Es decir, todo el mundo tiene, ¿sabes? Nuestra personalidad está compuesta de múltiples talentos. Entonces, realmente tenéis que buscar un poquito cuál es vuestro punto fuerte que podéis aportar al mundo laboral de la música para en este periodo hasta que conseguís vuestro trabajo definitivo tener unos ingresos, digamos, igual no son regulables, pero sí que, o sea, regulares, pero sí que van a ser recurrentes y os va a permitir, digamos, tener esta flexibilidad de estar trabajando por semanas en alguna orquesta, de repente coger una interinidad, pero siempre tienes, digamos, un proyecto personal que te está dando ciertos ingresos. ¿Alguno de vosotros tiene alguna idea, por ejemplo, que la quiera compartir, de algún tipo de actividad o talento que creas que se puede desarrollar? ¿No tenéis talentos? Si, por ejemplo, hay una chica de viola, fíjate, es una española, Lorena, generó una página web de enseñanza de viola que se ha vuelto una auténtica referencia. Es una chica española, como vosotros, 24 años, ha conseguido crear un aula con sus recursos, que es una auténtica referencia a nivel europeo. Y que se ve en YouTube cada vez más. En el caso del contrabajo, claro. youtuber enseñando contrabajo. Claro. No, por ejemplo, yo no me imagino eso, que me da vergüenza, ¿sabes? Pero tienes, digamos, que dar un paso adelante. Es decir, quizás el mundo de la enseñanza en sí, digamos, a alto nivel, en el que tú dices, uff, cómo toca este chico Bottesini, o cómo toca el concierto de Tubing o tal, está muy explotado ya. Pero quizás, como cogen el arco, técnica básica, todo esto, hay un gran hueco. Y fijaros que vamos hacia una economía de lo del metaverso y todas estas historias, en el que va a haber muchísimas oportunidades, digamos, lo de YouTube y tal ya está explotado, pero hacia lo que vamos está todavía por explotar. Partituras hechas en ETF para que se compren en cripto, o sea, todo esto está por llegar y va a llegar. El mundo virtual está por llegar y va a llegar. Y ahí vais a tener oportunidades de generar, digamos, vuestros propios negocios digitales, que evidentemente no os van a dar para vivir, porque eso no da para vivir, pero sí que os va a dar esta, digamos, pequeña estabilidad para pagar el alquiler mientras estáis contratados por semanas o mientras estáis cumpliendo una interinidad. Ya, digamos, bueno, este tema lo damos un poquito por cerrado, si queréis sumar alguna... Bueno, yo voy a decir uno sí. obvio, en mi caso, que por ejemplo, pues el tema de distintos grupos, o bueno, nosotros tenemos contrabajistas, por ejemplo, mucho ya, órbita, el tema de tú ser una parte activa, o muchas veces el fundador de un grupo que coge a los músicos para hacer tal o cual ciclo de conciertos, o tal o cual gira, o tal... Claro. Entonces eso también te da un poco de seguridad. Es lo que estamos hablando, que decir, muchas veces estamos esperando a que nos llamen de la orquesta tal, de la orquesta... Y no nos damos cuenta, digamos, que el sector cultural está muy vivo, que decir, evidentemente un grupo de jazz, de improvisación, de, digamos, un concierto pedagógico, no vas a tener los cachés que vas a tener en una orquesta seguramente, pero sí que vas a tener muchas oportunidades de trabajo y sí que vas a tener la oportunidad, que no te lo dan las orquestas, de trabajar para ti. Es decir, en este momento es cuando tú trabajas para ti y tú te pones en el mercado. Entonces, este tipo de gestión, que decir, yo os animo, aparte de profundizar en el contrabajo, a que decir, cualquier inquietud que tengáis, cualquier tipo de servicio que os ocurráis, que un poquito profundicéis en él y digamos que no solo seáis el típico contrabajista, el típico músico, sino que tengáis una personalidad un pelín más compleja, porque realmente nunca sabes cómo vas a terminar dedicándote. El perfil que ha dicho Ángel, de músico clásico que lee perfectamente una partitura, que puede improvisar jazz, que puede lo mismo ponerse unas cuerdas de tripa, es un perfil muy demandado. ¿Cuántos de vosotros habéis probado a tocar con cuerdas de tripa y con arcos históricos? Es decir, es un camino que estáis perfectamente capacitados para hacer, o improvisar con jazz. Es decir, es cuestión de... Tenéis, digamos, una estructura mental musical suficientemente sólida como para afrontar cualquier tipo de retos de estos. Entonces ya, volviendo un poquito,
digamos, a los dos trabajos estrellas, que son las pruebas para orquesta o las oposiciones para profesor. Quiero que reflexionen un poquito sobre, digamos, las diferencias que hay entre unos y otros. Las pruebas para una orquesta, como sabéis, son 2 fases, 3 a lo sumo, en la que si sumamos los minutos totales a los que estamos enfrentados a un tribunal, no pasan de 20, 25 minutos. Es decir, son unas pruebas súper exigentes donde cada pequeño error, cada pequeña licencia es juzgada, se toma en cuenta, digamos, y puede ser definitiva. Es decir, nos movemos, si lo tomamos, digamos, si somos equilibristas, una prueba de orquesta sería un cable muy, muy, muy fino, pero un trayecto muy corto. Entonces tienes que estar dispuesto a ser muy eficiente en un tiempo muy corto. Por el otro lado, la prueba para un conservatorio, para una oposición, es muy exigente también, pero digamos es otro tipo de prueba. Sería una prueba en la que tienes que andar una gran distancia por un cable estrecho, pero no tanto. Es decir, en este caso los fallos, bueno, son menos fallos, digamos, no son tan eliminatorios, pero sí que es verdad que no es solo un día, ni 2 días, que sí son mucho tiempo. Desde la primera vez que te presentas a una oposición hasta que consigues la plaza, pasan años. Es un tiempo muy largo en el que tú tienes que ir haciendo tu recorrido, no siempre gana el mejor, sino el más completo. Es otro tipo de trabajo, entonces tenéis que estar preparados, digamos, para este trabajo muy preciso, pero un poquito de larga distancia. Luego, digamos, ya metiéndonos en lo de educación, como sabéis, hay diferentes tipos de contratos, diferentes tipos de pruebas. La más popular, la más común, es la oposición, concurso-oposición, tal cual, que es un proceso que más o menos se convoca cada 2 años, a veces salen plazas de tu instrumento, otras veces no, y digamos que tiene una estructura que analizaremos luego un poquito más adelante. Este proceso genera un candidato que es el que se lleva la plaza, genera una lista, digamos, prioritaria y luego genera otra lista complementaria. Hasta ahí lo tenéis claro. Luego hay otro tipo de oposiciones, digamos que es cuando se acaba estas 2 listas y los centros tienen necesidades, se convocan, digamos, pruebas para estar dentro de esas listas. Entonces estas pruebas son mucho menos exigentes, pero te dan acceso, digamos, a meterte dentro de estas listas. Son las pruebas que organizan los centros con el permiso de la consejería. No hay un tribunal, el tribunal es una comisión de baremación y, digamos, las reglas de juego pues facilitan, digamos, a gente que haya trabajado para la administración o es funcionario, digamos, enseguida pasa por encima de los digamos, que van de primeras. ¿Hasta ahí lo tenéis claro? ¿Tenéis claras las diferencias? ¿Sabéis cuando os presentáis a una oposición que se generan diferentes tipos de listas? ¿Hasta ahí todo claro? Vale, pues ya, digamos, nos metemos en cómo funcionan las oposiciones. Las oposiciones ahora, digamos, están totalmente de actualidad, parece que el procedimiento va a cambiar. Hasta ahora, digamos, era como 2 partes en las de música, que había parte A, parte B. En la parte A, digamos, era de conocimiento, de interpretación, y la parte B, la parte pedagógica. En la parte A día de hoy, tienes que hacer, digamos, los famosos temas, que no sé si los conocéis, si alguna vez habéis visto la lista de temas, son 28 temas. Luego tenéis una prueba de análisis, tenéis una prueba de interpretación, luego ya pasaríamos, eso es la parte A. La parte B será hacer una programación didáctica, que no sé si sabéis lo que es, si estáis acostumbrados a esto. Luego tenéis que defender una unidad didáctica y ya los que pasen todo este proceso pasan a la baremación, que es la parte del concurso, por eso se llama concurso-oposición. Entonces, si os dais cuenta, las pruebas son mucho más largas y mucho más, digamos, variadas de lo que es una prueba de orquesta. En la parte, digamos, la oposición realmente comienza desde el momento en que tú echas los papeles para opositar. Como os he comentado, digamos, no gana
el mejor en una prueba o el mejor, gana el más regular. Entonces, cuando tú ya echas los papeles para la oposición, tienes que saber que ya estás echando el baremo. Entonces, en el baremo tenéis que cuidar, tenéis que intentar rascar todos los puntos como podáis, intentar formaros para tener la mayor de puntos posibles. Evidentemente, el ítem que más puntuación da es la experiencia laboral en un centro público. Cuando vamos de primeras, evidentemente, este campo no lo tenemos. ¿Qué es lo que os recomiendo? Os recomiendo, digamos, por ejemplo, casi todo el mundo puede tener un B1, un C1 en inglés, en idiomas. Esto te da un punto. Los másteres que todos estáis cursando y tal, os dan puntos. Si tenéis, digamos, hasta quinto, sexto de grado o quinto de profesional, de enseñanzas profesionales de algún instrumento, haced el esfuerzo, digamos, por tener una segunda titulación de grado profesional. Eso también os va a puntuar. En el momento que estáis en las listas, podéis acceder a los cursos para formación de profesorados. Entonces, en el momento que entréis en una lista, apuntaros y poneros retos, digamos, de todos los años, hacer 5 o 6 créditos de formación para el profesorado, que esto también, digamos, te va a contar. Conciertos, cada concierto, conseguir la documentación, los contratos, la publicidad, el recorte de prensa, guardarlo todo esto, porque todo esto va sumando poquito a poquito y vais teniendo puntos. ¿Esto lo estáis haciendo ya? Se intenta. Es decir, tenéis, digamos, desde que decidís que os vais, aunque no tengáis todavía la titulación, desde que os decidís que vais a trabajar en esto, no os centréis toda orquesta, es decir, mirad el espectro ancho porque nunca se sabe a lo que os vais a dedicar. Entonces yo os recomiendo que vayáis recopilando todos los conciertos, todos los cursos, todas las masterclasses, que consigáis toda la documentación posible para estos 2 puntos que son actividades artísticas, tenerlos ya en la primera convocatoria que os presentéis. Los idiomas, lo mismo. Máster, profesional, ¿sabes? Grados profesionales de otro instrumento. Es básico tenerlo, sobre todo cuando no tenemos, digamos, la máxima puntuación. ¿Que se valdría con la vida laboral? Sí y no, depende del tribunal. Es un poquito cruel decirlo, pero depende del tribunal. Es decir, la parte de títulos y todo esto, digamos, te lo valida la administración. No, pero digo lo de los conciertos, porque yo no he guardado un programa de un concierto en mi vida. No, pues te piden los conciertos, o sea, la vida laboral muchas veces no vale. La vida laboral pone que he estado tantas semanas con... Pero no pones hasta para un concierto o 2. Ah, disculpa. Claro. Y no te pone la fecha del concierto, ni el repertorio, ni la función que estabas haciendo. No, que decir, depende del tribunal. Hay tribunales más, que decir, Pero en los contratos tampoco lo pone. ¿Eh? En el contrato de la orquesta tampoco lo pone. En el contrato sí lo pone. Ha sido contratado tal en categoría tutti, de tal a tal fecha, para concierto en el Auditorio Nacional, lo pone. O sea, es decir, sí, no, en el contrato lo pone. En la vida laboral, lo que tú te descargas con tu certificado que te pone has trabajado 2000 días o lo que sea, no te pone fundación, tal, 8 días. Eso no vale. Tenéis que guardar todos los programas, es decir, es un trabajo de hormiguitas, pero tenéis que ir haciéndolo. ¿Hasta aquí todo claro? Vale, pues una vez digamos que ya hemos empezado el proceso, lo primero que tenéis que hacer es, bueno, ahora digamos lo que justo acaba de salir el otro día, hace una semana, publicaron en el BOE a nivel general, porque cuando tú opositas, digamos, aunque la educación está transferida a las comunidades autónomas que luego tienen que, digamos, interpretar lo que publica el Estado Central, eres funcionario del Estado Central transferido a... Entonces, primero, digamos, todo sale publicado en el BOE. La semana pasada salió en el BOE que iban a cambiar los sistemas de selección, que seguramente a la sección de música querían quitar algo de peso, algo a la parte práctica, por lo que es muy probable que la parte de análisis desaparezca, y querían poner un poquito más de... No hagas porque no es... Quiero decir, finalmente, quitar pruebas, este hilo que hemos hablado al principio
que es largo y que es un poquito más ancho y te permite. Es decir, lo que hace quitar pruebas es que este hilo se estreche, porque finalmente te puedes jugar, si quieres, una plaza tocando 2 notas. ¿Y es más fácil o es más difícil? Más difícil. Es igual de difícil. Es decir, finalmente hay que hacer una criba entre mucha gente y solo va a quedar uno. Entonces, cuanto más completa sea, digamos, la prueba, es mi opinión, esto es debatible, cuanto más completo sea este proceso, digamos, más llegas a ser una persona, como lo que hemos hablado, con más inquietudes, más completa, con una personalidad más global y, digamos, pues no, el cable por el que vas andando es un poquito más ancho y te permite un poquito ser más estable. Entonces, a lo que íbamos, seguramente esta prueba se caiga, pero ¿esto qué significará? Que seguramente la parte teórica de los temas crecerá. Esta parte teórica de los temas, ¿qué Ahora vamos con los temas. Vamos con los temas. Entonces, quiero decir, yo os voy a explicar cómo yo haría una posición tal y como está ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Esta normativa se aprobó la semana pasada y la tienen que interpretar ahora las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma sacará un decreto en el que explicará detalladamente cómo se va a hacer las pruebas para las enseñanzas profesionales y superiores en música. Pero seguramente la consecuencia será que decaerá la parte, digamos, práctica del análisis y subirá seguramente el temario. El temario tendrá más temas. ¿Y no es uno lo de tocar? No, lo de tocar seguramente queda igual. Es decir, lo que está en entredicho, digamos, son las partes que pueden ser como más subjetivas. Es decir, ¿cómo diferencio yo que tú tocas mejor que él? Digamos, vamos caminando hacia un sistema, digamos, que lo que prima es no la evaluación artística, sino una evaluación mucho más objetiva, que genere menos reclamaciones y que finalmente sea más justa, aunque para nuestra carrera no tiene mucho sentido. Pero claro, igualmente nosotros nos están enfocando para ese tipo de objetivo, ¿no? En nuestro conservatorio a nosotros nos están encaminando. En el conservatorio te están encaminando a lo que tú quieras ser, o a ti te están obligando a hacer algo. No, pero estamos súper enfocados en la preparación instrumental, ¿no? Claro, porque es el sitio de prepararte instrumentalmente. Claro, pero si después en la prueba a mí me van a hacer un examen teórico, ¿no? Claro, pues es que que... va a estar por encima de lo que yo estoy haciendo y están quitando parte de análisis que es fundamental, no le veo sentido. Bueno, la gente, quiero decir, por ejemplo, la prueba de análisis es muy cuestionada. Está muy cuestionada. Pero no es un análisis musical, no es un análisis armónico, es un análisis un pelín más completo, es un análisis pedagógico, es un análisis redactado que luego tú tienes que leer delante de un tribunal. Evidentemente, yo estoy a favor, digamos, que sea un proceso con más pruebas, digamos, más globales y que te permita, digamos, mostrarte tal y como tú eres. Olvidaros de la idea que en el conservatorio os preparan para todo, que es una responsabilidad individual que tenéis que tomar cada uno de vosotros. Yo, por ejemplo, en las clases de contrabajo yo les presento, digamos, para ser contrabajistas. La parte pedagógica se tiene que ir por otro lado, es decir, tienes que no digamos, colguéis la pelota de la responsabilidad de vuestra formación en una sola persona o en un solo centro. Si tenéis que ser lo más globales posible y evidentemente en 4 años no da tiempo, digamos, ni a preparar los pasajes de orquesta tal y como deberías tocar en una orquesta en una prueba, es así. No da tiempo para todo. Entonces, es decir, no penséis que cuando acabéis de estudiar, o sea, habéis puesto la primera piedra. A partir de aquí tenéis que desarrollar vosotros todo vuestro potencial en todas las, digamos, facetas posibles. Vamos con los temas. Una pregunta, Sí. Entonces, ¿por qué también se valora tanto los idiomas? Porque, digamos, la clase en Madrid, en España, la parte administrativa, digamos, de donde dependen los conservatorios, dependen de las consejerías de secundaria, en el caso de las enseñanzas profesionales, y de universidades de la superior.
¿Por qué valen los idiomas? Porque normalmente las enseñanzas en centros públicos de secundaria son en inglés, es decir, son bilingües. Entonces se valora que si tú no estás obligado a dar tu clase bilingüe, pero en un centro, en un instituto, sí que se valora. Entonces hay muchos ítems, digamos, que están homologados para conservatorios y para enseñanza secundaria. Entonces, ¿se da mucho valor? Bueno, mucho valor no tiene, es decir, estamos hablando de un 0,5, un punto si es el C1, que el C1 ya es un esfuerzo bastante mayor, pero sí que está valorado. ¿Todos los idiomas puntúan igual? Sí. Sí, tiene que ser por por certificados por los centros oficiales, escuela de idioma. Tengo ruso. También, sí. Aunque no vaya a dar una clase de ruso nunca. Efectivamente. Vale. Pero a lo mejor puedes, digamos, hacer contactos desde que tienes la plaza con los conservatorios rusos y generar sinergias interesantes entre Rusia y tu aula, por ejemplo. Quiero decir, no descuidéis todos estos puntos, ¿vale? Vamos con los temas. A día de hoy los temas son 28 temas. No sé si lo sabíais o no lo sabíais. Son 28 temas. Los temas, digamos, hay como tres grandes bloques. Digamos, hay un bloque que es de temas de contrabajo, que tiene que ver, por ejemplo, pues con el contrabajo en el barroco, la técnica de la mano izquierda, golpes de arco, contrabajo en el clasicismo, contrabajo en el romanticismo, música de cámara, música solista para contrabajo a lo largo de la historia, la evolución del contrabajo desde que empezó a ser contrabajo hasta el día de hoy. Digamos, todos estos temas del contrabajo y el jazz. Digamos, hay como unos 10 temas que es específicos de contrabajo. Luego hay unos 6-7 temas que son específicos de docencia. Por ejemplo, la asignatura de contrabajo y su encaje con las enseñanzas generales y las enseñanzas, digamos, dentro del conservatorio. Finalmente vais a trabajar con chavales que también tenéis que saber lo que está pasando en el instituto y cómo se complementa esto. Tenéis, digamos, qué sinergias se generan entre la asignatura de contrabajo y el resto de asignaturas que tienen los chavales en los conservatorios. Porque, digamos, esos temas son importantes porque, digamos, a todos los alumnos o todos los profesores lo que tenemos que buscar es una formación global, que sean vasos comunicantes, que lo que pase en un aula llegue a la otra y se trabaje en una misma dirección. Tiene mucho sentido que pases olímpicamente de lo que estén dando en lenguaje musical y tú te pongas con un trabajo a enseñar el repertorio, que, ¿sabes? Es decir, todas estas cosas tienes que saber relacionarlas y hay temas específicos de pedagogía para esto, las características de los alumnos psicológicas. Hay varios temas que tratan sobre esto. Y luego hay unos temas que son comunes a todas las especialidades, que son temas, digamos, que son temas, por ejemplo, la lectura a primera vista, que se da mucha importancia, la creatividad dentro del aula, la música como patrimonio no material protegido, tenemos la creatividad, es otro tema, y yo creo que son estos. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Es muy importante, digamos, saber, lo primero, cómo funcionan estos temas. Cuando tú te presentas a una oposición, lo primero que te das cuenta es que tienes que escribir de media unos 8 o 9 folios a mano, sin tachones, y hace que no coges un boli una barbaridad. Es decir, porque el proceso este está un poco obsoleto, no ha cambiado en 50 años, la manera, digamos, que tú redactas. A mí me pasó la primera vez que te presentas, tú estás como estáis ahora vosotros, digamos, tocando todo el día, lo que tienes que trabajar, todo es online, todo es con el teclado, tal, y llegas ahí y la manera de escribir no estás acostumbrado, es decir, no estás acostumbrado a escribir con un boli. Entonces yo la primera recomendación que os hago es, a la hora de preparar los temas, aparte, digamos, de que ahora os explicaré cómo hacer un esquema, es que los escribáis a mano. Que hagáis un trabajo de escribir en un cuaderno a mano, que volváis, digamos, porque no es lo mismo cómo funciona tu cabeza cuando estás escribiendo con un teclado, en el que tecleas, miras lo que has escrito y dices, ah, no, esto lo cambio, tal, que cuando estás escribiendo a mano que no puedes, digamos, volver, tu pensamiento va mucho más lento y mucho más centrado. Entonces tenéis que, digamos, entrenaros en estas habilidades, de poder escribir
Y luego, pues eso, pues las faltas de ortografía. Digamos, finalmente estamos acostumbrados a un sistema que te corrige las faltas de ortografía automáticamente y cuando te pones a escribir, muchas veces te das cuenta que dudas muchísimo, porque hace 10 años que no das clase de lenguaje con tu tal, que realmente lo sabes, o sea, lo sabes de sobra, pero estás escribiendo y dices, ostras, esto era con H, era sin H, lleva tilde, esta coma se pone, esta coma no se pone, y esto es simplemente una experiencia que tenéis que ganar haciendo los temas por escrito. Como sé... ¿Son muy largos los temas? ¿Los temas? ¿A qué te refieres si son muy largos? ¿De cuántos folios hay que estudiarse los temas? Ahora quiero decir, lo que tienes que escribir son en torno, la media está en unas 4.000 palabras, que vienen a ser unos 8 folios escritos a mano, en la oposición. Evidentemente, para llegar a eso, tienes que estudiar muchísimo, porque eso no es, digamos, un tema que tú hayas escrito... Un tema, los 8 folios. Sí, claro. No es tanto, ¿eh? Pero 8 folios, 8 caras. 8 caras, sí, 8 caras. De 28, no, 8 porque... Sí, sí, cada tema más o menos te ocupa 8 caras. Cada tema te ocupa 8 páginas. Claro, que decir, a ver, el día de la oposición os sacan, ¿sabes? Hay una bolita, ¿no? Digamos, con un bombo de la lotería de estos que es muy divertido, y sale, os van a sacar 5 temas, y de esos 5 temas tenéis que elegir 2. O sea, podéis elegir uno para desarrollarlo. Entonces sacan el tema 13, el tema 15, el 25 y el 18. Os lo copian en la pizarra y vosotros elegís un tema de estos. Y lo normal es que te ocupe unas 8 páginas, solo escritas por una cara. O sea que en verdad no hay que estudiarse 28, si te estudias... Claro, que si luego entran las estrategias, que es decir, puedes dejarte 4 temas sin estudiar. Que decir, sí, sí, puedes dejarte 4 temas sin estudiar perfectamente y sabes que vas a cumplir. Eso sí, eso es así. Sí, sí, no, y la gente que muchas veces pues juega a eso, que decir, a prepararse, ¿sabes? Que decir, finalmente tú tienes tus temas que son tus fortalezas, que si tienes suerte te van a salir y los tienes mejor montado, luego hay otros que, bueno, te defiendes, y luego hay otros que no tienen ni idea y te los has dejado en blanco y si salen, pues tienes que ir directamente a otro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es importante a la hora, digamos, de afrontar la preparación para un tema de estos? Yo lo que os recomiendo, digamos, es, por un lado, los temas generales. Yo creo que lo más inteligente es comprarlos o descargártelos por internet. Ya hechos, es una base. Si alguno te interesa, pues puedes, digamos, aportar tu visión y profundizar sobre ellos. Pero creo que es bastante interesante estos temas que son bastante áridos para un intérprete, como puede ser la música como patrimonio inmaterial de la UNESCO. Rellena 8 folios con esto. ¿Sabes? Que si son temas un pelín ariscos, o la creatividad en el aula. Son temas, digamos, que cualquier profesor puede hacerlos, no hace falta que sea específicamente con trabajo, y digamos que si tú te los compras, que como hay tantos, digamos, no es una cosa cara, con leértelos y ir, digamos, absorbiendo, ir, digamos, interiorizando todo esto, es más que suficiente. Digamos, yo los temas generales los compraría y iría tal cual con ellos. Los pedagógicos intentaría, digamos, o bien evitarlos, porque siempre puede haber alguien que sepa más que tú, o digamos, dar una versión no del todo coherente con la realidad, porque muchas veces, digamos, al igual que tocar en una orquesta se aprende tocando, a enseñar y cómo funciona un conservatorio se aprende trabajando, son casi oficios. Entonces, si no has tenido experiencia en un centro, es muy probable que tu propuesta esté fuera de la realidad. Por lo que son temas también que es interesante, digamos, que conozcas, que leas sobre el tema, pero si te haces con los temas, mejor. Y luego están los temas de contrabajo, que los temas de contrabajo yo os recomiendo que paséis de temarios, paséis de todo y que os enriquezcáis vosotros buscando la información y, digamos, estructurando las ideas que queréis trabajar en estos temas. Suelen ser, digamos, la estructura de un tema. ¿Algunos ya habéis hecho ya los TFEs y los TFMs o todavía no? Estás en ello. La estructura, digamos, que se te propone para escribir para estos temas es, digamos, la estructura de un tema científico. O sea, necesitas
un esquema, digamos un índice, necesitas una introducción, necesitas el cuerpo del trabajo en 2 secciones, necesitas unas conclusiones y necesitas una bibliografía. Digamos, si habéis estado ya trabajando con los TFEs, digamos, es una estructura que os resulta familiar. Pues digamos, esta es la estructura que tenéis que realizar cuando vais a realizar un tema. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es, digamos, coger los temas y buscaros una estructura, un índice. Muchas veces hay enunciados que duran 2 párrafos, o sea, son enunciados súper largos. Por ejemplo, recuerdo el de golpes de arco, es tal cual, creo que son casi 4 líneas, y es golpes de arco con el contrabajo, détaché, martelé, spiccato, sautillé. Entonces, finalmente, ese tema es muy fácil de estructurar, ya tienes la estructura en el propio enunciado. Hay otros que los tienes que, digamos, un poquito tú preparar. Realmente, ¿hay muchas referencias bibliográficas de contrabajo? No, hay pocas. Es decir, la información no es tanta, por lo que os recomiendo, digamos, que os busquéis la manera de conseguir los libros. Son el Plan Jasky, Paul Broom, José Gándara tiene un libro muy interesante, Joel Morton es muy interesante, digamos, sus artículos para todo lo que es de evolución del contrabajo y música barroca. Realmente no son tantos libros, es decir, tenéis un corpus de unas 500 páginas, que no es tanto, que tenéis, digamos, que leer una y otra vez. Lo malo es que suelen estar en inglés o en alemán. No hay mucha bibliografía en castellano interesante. Tenéis que leer y leer para, digamos, poder ir absorbiendo esta información y personalizarla, hacerla vuestra. Muchas veces, cuando estás en un tribunal y digamos, te pones a corregir los temas, es muy fácil ver el que se lo ha currado, el que no se lo ha currado y el que se lo han currado. Entonces, lo interesante es, digamos, ver los temas con personalidad, que aportan ideas propias. Digamos, esto es lo que os va a diferenciar con respecto a los que se los han montado en una academia. Pues finalmente, cuando sale un tema y tú ves que 8 exámenes son exactamente iguales, son 8 alumnos que se han cogido un temario y lo han copiado tal cual. Esto no es del todo interesante. Tenéis, digamos, un temario es una muy buena base para empezar, para estructurar las ideas, pero es súper interesante que saquéis vuestras propias conclusiones, que hagáis una lectura, digamos, porque finalmente no son tantos ítems en la historia del contrabajo, que sepáis, digamos, unirlo unos con otros y crear vuestra propio storytelling, digamos, vuestra propia estructura. Eso es muy valorado en una posición, digamos, es lo que te diferencia entre, digamos, un 7 o un 9. O sea, alguien que lo escribe tal cual y que ha hecho iguales, ¿cómo está? Pues bien, 7 o 8, está bien. Es decir, alguien que dices, joder, o sea, no solo está bien estructurado, no está bien escrito, bien presentado, con todas las cosas en su sitio, sin tachones, sin faltas de ortografía, con una escritura que se lee claramente, sino que encima aporta datos interesantes, aporta su propia visión. ¿Esto qué está? Esto está bien. Es decir, es la diferencia entre, bueno, está bien o está muy bien. Entonces, la manera de destacar en estos temas, yo os recomiendo eso, que tanto la parte pedagógica como los temas generales, pues que cumpláis el expediente. Pero es muy probable que salga un tema de contrabajo y que, digamos, ahí esos temas tienen que estar currados, personalizados y con vuestras propias experiencias y conclusiones. Eso se valora muy positivamente. Pero no buscaban objetividad. Eso es objetividad. ¿Objetividad? Ah, vale. Eso es objetividad. Vale. Claro, que decir, tus conclusiones son igual de válidas que las que ha hecho un fulano que ha escrito un... Pero el tribunal puede estar en desacuerdo. ¿Por qué? ¿O no? ¿Por qué? Hay que puntuar bien igual. Claro que sí está bien redactado. Es decir, a ver, no hay una verdad absoluta en ningún tipo de evaluación. Pero si tú tienes, digamos, 8 temas en los que no hay nada personal y un grupo de 5 temas, por ejemplo, que están realmente bien, que aportan cosas, o sea, es decir, la evaluación es clara. ¿Sabes? Evidentemente, si tú dices, creo que lo he hecho fantásticamente bien, que he aportado mi visión y tal, y resulta que está lleno de faltas de ortografía, que está con las líneas torcidas, con tachones,
que no sigues un hilo, que no está bien redactado, que no se lee bien, que es decir, haces muchas referencias a palabras que están muy atrás, es decir, todo esto penaliza. Pero si tú has sido capaz, digamos, lo que te da un tema ya hecho es que te da el discurso ya. Es decir, tú te lo has leído 20 veces o 25 veces, arrancas con la primera palabra y ya te sale todo seguro. Entonces, esto más o menos lo tienes, pero realmente no estás aportando nada. Es un tema pues, que está bien, está notable. Entonces, es importante esto, es importante las conclusiones, es importante que llegues, es decir, dos personas no pueden llegar a las mismas conclusiones, es decir, todas las conclusiones de 60 personas que se presentan a una oposición no pueden ser las mismas. Entonces, es muy interesante, digamos, que tú saques tus propias conclusiones porque son igual de válidas que el que ha hecho el tema para la oposición o que las que puede llegar a un tribunal. Pues supone que si tú estás, digamos, ya peleando por una plaza y que estás bien formado, tu criterio es igual de válido que el criterio del que te está juzgando. Y más en tema, digamos, con trabajo. Por eso te digo que quizás los temas de pedagogía, en los que seguramente no tengas tanta experiencia, es mejor cumplir con el expediente. Pero los temas de contrabajo son vuestra oportunidad, porque seguramente estáis muchos más puestos al día que muchos de los que os estamos juzgando, de dar una visión mucho más global y mucho más rica. Vuelvo a lo del principio, lo primero que cuando tenéis copiáis el título tal cual que vais a hacer, y lo primero, un índice. Punto 1, tal, 1.1, tal, 1.2. Luego vosotros tendréis una hoja en sucio, varias, las que pidáis, y dentro de cada, digamos, de cada sección, haceros un esquema de lo que queréis escribir. Quiero escribir esto, quiero escribir esto, quiero escribir esto. Porque cuando te pones a escribir dentro de esto, se te va a ir el tema, vas hilando unas ideas con otras y finalmente te das cuenta que se te ha ido el tiempo, que se te ha ido tal. Es muy importante que los primeros 20-25 minutos los dediquéis a no tanto escribir, digamos, que te dan el tema y se pone la gente a escribir como loca, digamos, a decir, bueno, voy a centrar, voy a hacerme un esquema, voy a hacerme tal, y una vez que tengas claro qué vas a escribir, te pones a escribir y en 1 hora y media, como mucho, lo tienes escrito, perfectamente escrito, ordenado y, digamos, con una estructura clara. Fijaos que es un detalle que se ve fácil, que si cuando estás y la gente se pone a escribir ya del tirón, es que son de academia fijo. O sea, es decir, ya tienen el tema tal y seguramente todos los temas de que se ponen a escribir van a ser todos iguales. Alguien que se pone a hacer unos esquemas tal, te va a dar una visión totalmente diferente. Es importante que os vayáis haciendo con datos de calidad. ¿A qué me refiero con datos de calidad? Ir memorizando ciertas fechas, es importante, ciertos compositores, ciertos opus de obra, movimientos. Es decir, alguien que de repente, por ejemplo, te cita el concierto de Bottesini y te pone también la fecha de nacimiento, muerte de Bottesini, los movimientos y tal, pues es un dato de mucha más calidad que alguien que dice concierto en la menor de Bottesini, o en si menor, dependiendo. Es decir, ir preparando datos de calidad. Por ejemplo, cuando hablas de los periodos musicales, pues alguien que, digamos, ha profundizado un poquito más en la historia de la música y encuentra, digamos, no es como el barroco primario, o sea, el barroco primero, barroco medio y barroco tardío. Si dentro de esto, que decir, empiezas a ver las escuelas de barroco italiano, barroco tal, y empiezas a hilar cómo ha funcionado todo, son datos de muchísima más calidad que un dato aleatorio. Es decir, poner la época, digamos, en las fechas de nacimiento, lo que he dicho, si, por ejemplo, citas a Bieber, que escribió música para ensemble, o sea, no ensemble con trabajo, sino que daba cierta importancia al violone, y pones las fechas, y pones los opus, y pones las obras tal cual nombradas con propiedad, es un dato de mucha más calidad que hacer, digamos, nombrarlo al tuntum. Bueno, entonces, ¿tenéis alguna duda más para los temas? ¿De cómo prepararlos? O sea, en la manera más noble es hacerlo uno profesor y de la mejor manera, pero sí, estamos faltando ya sea cuando ya acabo este año y hay oposiciones el año que viene o así, no lo sé con qué predecir. Sí, cada 2 años suelen ser convocadas. Entonces a mí me encuentro que tengo 10 meses para prepararme, para mí lo más fácil va a ser meterme en una academia, ¿no? Claro, que decir, dentro de los candidatos a una oposición,
Hay gente que va a por la plaza, hay gente que va a probar y hay gente que va simplemente a defender la posición en la que estaba. Entonces, si tú no tienes tiempo suficiente como para ser regular en todas las fases, lo más inteligente es que, digamos, honestamente lo intentes hacer lo mejor posible, pero no pienses que vas a sacar la plaza. Es decir, simplemente a lo mejor vas a subir unos cuantos puestos en la lista de interinos o ni siquiera, es decir, igual nunca has estado en una lista y te da la oportunidad de colocarte en una lista que finalmente vas a trabajar sí o sí, porque cuesta mucho tiempo, digamos, que vuelvan a convocarla. Entonces es muy probable que una vez que estéis en una lista de trabajo, no sé si tú quizás tienes más experiencia de esto, es muy probable que acabes trabajando. Es decir, si tú te presentas a Castilla-La Mancha y simplemente firmas el examen, ni siquiera vas a tocar y cumples con los mínimos, aunque estés en la lista complementaria, al final te van a llamar. Entonces, es decir, también tienes que tener, digamos, la honestidad de saber que es muy probable que si tú no vas preparado para ser, digamos, competente en todas las pruebas, seguramente no ganes la plaza. Simplemente vas a ir a entrar en una lista que es muy valioso, te da pie a tener lo que te he dicho, los cursos de formación, que para otras oposiciones te va a subir en el baremo, te van a llamar, con lo que también en el punto 1 vas a tener más experiencia y la próxima vez que te presentes seguramente vas a tener una posición mucho mejor y, digamos, es un trabajo a largo plazo. Pues no sí. ¿En todo el tiempo medio con el que consigo una plaza realmente? Yo creo que en un año y medio o así te lo puedes preparar, pero con dedicación exclusiva. O sea, que decir, con mucha disciplina, con un programa de me levanto a las 9, leo tanto, hago tantos temas, hago los esquemas, memorizo 5 o 6 referencias, que también la bibliografía, que es el último punto, es importante también. Es decir, busco bibliografía nueva, la memorizo, me la aprendo, luego tengo 2 horas que tengo que tocar, estoy 2 horas haciendo técnica, 1 hora haciendo repertorio, luego después de comer y tal me pongo por la tarde a hacer la guía docente, a leerme las leyes, es decir, ese tipo de trabajo. Eso, si te pones exclusivamente con esto y tienes un baremo aceptable, en torno a un 6 o un 7, pues puedes conseguir la plaza. Pero si no tienes baremo, no tienes tiempo y tal, pues seguramente vas, digamos, simplemente a ir posicionándote. Pero, ¿qué decir? Pues no pierdas, digamos, que el bosque no te impida ver el fondo. Es decir, que tú tengas aquí un bosque de oposición, a lo mejor esta no es tu oposición, pero es decir, tú te vas preparando, como salga, pero tú vas haciendo, que decir, pues en vez de haberme dejado solo 4 temas para esta posición, a lo mejor me tengo que dejar 15 y no tengo suerte, ¿sabes? Que decir, pero tú llevas tus 8 o 9 temas bien hechos. O sea, es mejor, digamos, ir trabajando como a fondo, a largo plazo, que ir intentando decir, bueno, pues más o menos me preparo todo mal, más o menos, pues el resultado va a ser el mismo y realmente no te ha aportado nada, que si te preparas, digamos, pues tengo 8 y es lo que tengo. Lo de tocar, es normal que estés en dedos. Habrá gente que toque mejor, habrá gente que toque peor, pero más o menos se supone que estás en dedos y que eres capaz de proponer, digamos, un repertorio interesante. Las partes docentes y tal, pues son partes que yo ahora mismo, si tengo que hacer una, no tiene nada que ver con la que hice el año pasado o con la que hice hace 2 o con la que hice hace 3. Es una parte que estás totalmente, siempre actualizándolo y siempre dándole vueltas, siempre pensando a ver cómo haces el proceso más completo. Digamos, la parte docente es una parte que siempre está totalmente viva y está siempre, digamos, siempre estás tú, digamos, evaluándote tu propio trabajo para cómo mejorarlo, cómo hacerlo mejor. Entonces, más o menos, ¿tenéis clara la parte de los temas? Pasamos a la siguiente, sería el análisis. El análisis que se propone lo tenéis que hacer más o menos en 1 hora. Os van a poner repertorio para contrabajo. ¿Vale? Tenéis que analizar la partitura que os dan, que más o menos suelen ser 2 caras, no es mucho más porque no da mucho más tiempo. Es que hacer un análisis básico formal, que es pues aquí en la parte A, aquí están las cadencias, aquí están, digamos, los elementos armónicos más característicos, este es el motivo principal, este es el motivo secundario, aquí hay una modulación que me indica que esto no puede ser barroco, tiene que ser
Digamos, tienes que ir un análisis formal, un análisis armónico básico, saber encajar la obra. Si podéis poner el título y el autor, muchísimo mejor, pero no es necesario. Podéis, digamos, encajar la obra, digamos, pues esto me pega que es principio del siglo XX, neoclásico, o quizás es postromántico, cromático, pues depende, digamos, pero siempre van a ser obras para contrabajo. No hay tantas. Yo, normalmente, es decir, hay una gran cantidad de obras para contrabajo que no son tonales, que están en contexto modal. Entonces, darle una vuelta también, porque hay muchísimo repertorio, no sé si estáis acostumbrados a trabajar con modos, pero hay muchísima música, especialmente la francesa, Concertino de Larson, Cerventi, de Saint-Cloud. Hay muchísima música para contrabajo que está, Proto, que está escrito en lenguaje modal. Entonces, esto tenéis que tener en cuenta, digamos, en el conservatorio solo seguramente os van a preparar para un análisis tonal. Entonces, estar preparados también para un análisis modal, que puede ser, digamos, que haya mucha partitura y mucha música especial escritamente para contrabajo, que sea música modal. Entonces tenéis un poquito que saber los modos, no tanto saber los modos o si hay polimodalidad, porque normalmente es música compleja, pero sí saber, digo, esto no es tonal, es decir, empezar, esto es una música modal, el modo, bueno, pues a lo mejor lo sabes, no lo sabes, pero digamos, saber diferenciar entre una partitura tonal y una partitura modal. Luego podéis poner, digamos, los puntos de más tensión, de menos tensión, y una vez que habéis acabado con este, digamos, análisis armónico, tenéis que hacer un análisis pedagógico. Tenéis que valorar en qué curso vais a trabajar esta obra, con qué tipo de alumnos, qué actividades complementarias vais a proponer, qué metodología vais a utilizar. ¿Cómo, digamos, lo vais a evaluar? ¿Cómo vais a evaluar si va a ser una evaluación de lo que haga el alumno en clase o va a ser una evaluación finalista, que es lo que haga en la audición y nos desentendemos? Si vais a trabajar con un pianista, no vais a trabajar con un pianista. Todo este tipo de cosas tenéis que trabajarlas. ¿Qué escalas, qué métodos, qué estudios vais a, digamos, a trabajar con el alumno? Para esto, todo esto que estoy hablando tenéis una hora. ¿Sabes? ¿Qué tipo, digamos? Entonces, todo esto lo tenéis que tener un poquito ya preparado, digamos. Pues si me ponen una obra, pues más o menos, que decir, de tercero de grado profesional, pues va todo esto, y lo voy a evaluar de tal modo. Todo esto lo tenéis que preparar un poquito. O sea, saber, sobre todo, es bastante estándar, digamos, pero saber cómo vas a evaluar ese trabajo, qué metodología vas a utilizar, si vas a trabajar una metodología, por ejemplo, simplemente, como estoy haciendo yo, una clase magistral, o vas a hacer una metodología por descubrimiento, es decir, al alumno no le vas a proponer una digitación, sino que él la va a trabajar y tú le vas a ir, digamos, picando, rascando de por qué esto se puede cambiar, por qué no, por qué lo haces por aquí. Es decir, elegir la metodología que vas a hacer y, digamos, los criterios, que es muy importante, de cómo los vas a actuar. Si va a ser una audición, si va a ser un trabajo en clase, si la va a tocar solo un movimiento, si la va a tocar completa, si el alumno tiene pánico escénico, ¿qué va a pasar? Si lo hace mal en la audición, ¿se va a la nota? ¿O eso es solo un 80%, solo un 20% con respecto a lo que ha trabajado en clase? Todo esto lo tenéis que dejar reflejado digamos, en el proyecto pedagógico del análisis. Luego, el análisis, cuando lo defendéis, los temas no se defienden, ¿vale? Los temas los dejas por escrito y te ponen una nota. El análisis lo tenéis que defender, ¿vale? Entonces, lo normal es que tengáis que coger vuestro examen, que os abren el sobre tal cual, os den el examen y tengas que leer literal lo que has escrito, ¿vale? El tribunal tendrá una copia y vosotros tenéis que leer literal lo que habéis escrito para el análisis. Entonces, es importante que tengáis en cuenta que tanto análisis armónico como análisis formal no vale con poner A, B, tal, o sea, tenéis que redactar del compás 1 al compás tal, tiene que ser un análisis redactado, ¿vale? Por lo que es también interesante, volvemos a lo del principio, que os vayáis zafando, digamos, en escribir a mano y escribir vuestras ideas, dejarlas plasmadas en papel.
que muchas veces estamos acostumbrados a análisis, pues pinto esto de amarillo, pongo aquí A, aquí pongo tal, la digitación, pues le pones por encima lo que es, no, aquí si pones una digitación o tal, tiene que ser escrito, redactado, ¿vale? Es interesante eso. Una vez que leáis el tema, que normalmente los análisis suelen ser como unas 2 páginas, o si no os da tiempo mucho más, el tribunal os hace ciertas preguntas sobre lo que habéis escrito y digamos, o sea, no son preguntas a pillar, ¿sabes? Es decir, son preguntas bastante obvias en la que, digamos, se establece no una discusión, pero sí, digamos, un debate entre el tribunal y vosotros. Es muy interesante porque sacan muchas conclusiones, ¿vale? Es decir, ves, digamos, el perfil realmente que tiene la persona que tienes delante. ¿Está aquí claro? Vale, pues después de esta parte, digamos que es la parte del análisis, os publicarán las notas de esta primera parte y tenéis que tocar. ¿Cómo preparar la prueba de tocar? Pues la prueba de tocar, digamos, es la prueba que normalmente más cuidada lleva la gente. Es importante, digamos, que tengáis o que deis sensación realmente de concierto, de audición. Es decir, no vengáis con ropa de calle, es decir, intentad transmitir seriedad, digamos, y que lo que está pasando en el escenario, aunque no sea escenario, que sea un aula como este, digamos, es algo con sensación de concierto. ¿Qué criterios podéis elegir a la hora, digamos, de elegir un repertorio? Yo siempre doy los mismos consejos. El repertorio debe ser un repertorio, primero, que os sintáis cómodos con él, que lo dominéis a la perfección. O sea, es decir, hay gente que es capaz de tocar ciertas obras, pero es evidente que no las domina en su totalidad. Es decir, tenéis que ser conscientes de cuáles son vuestras fortalezas en las piezas y, digamos, elegir obras que realmente se os den muy bien. O sea, por ejemplo, hay gente que dice, pues a mí Dittersdorf, o sea, lo toco, pero mucho mejor Van Halen, pues toca Van Halen. Es decir, o otros dicen, pues a mí Bottesini, o otra gente dirá, pues es que yo, lo virtuoso de Bottesini, yo lo bordo. Para mí es mi fortaleza. Y dice, pues bueno, pues uno a lo mejor toca el primero de Nino Rota y otro tocará, ¿sabes? Obras. Luego, obras a solo, que si yo os recomiendo que elijáis obras que estén escritas para contrabajo. Y muchas veces, muchos candidatos, incluso, ¿sabes? Te presentas, digamos, con suite de Bach o cosas de estas, y realmente son complicadas de defender. Si técnicamente son muy completas y tal, pero a la hora de salir, ponerte delante de gente y tocarlas muy bien, porque se trata de tocarlo muy bien, es complicado. O sea, yo, sí. ¿Y qué se valora más, el aspecto técnico o musical? Digamos, es un equilibrio entre ambas. Es un razonamiento bastante lógico. Es decir, si tú presentas obras técnicas muy complejas, por ejemplo, tú presentas concierto de Tubin, va a tocar el Tubin. Y es muy difícil, pero macho, las has dado todas al palo. O sea, por muy difícil, que si tú te presentas con algo muy difícil, tiene que ser algo que realmente domine, ¿sabes? Es decir, que lo toque, ¿sabes? Es decir, que después de tocar diga, wow, cómo toca este chico. ¿Sabes? Es decir, no me vale, no, yo voy a por la máxima nota y voy a tocar el repertorio más difícil que haya para cuando de obra contemporánea, voy a tocar Ceraps de Xenakis. De obra tal, voy a tocar concierto de Tubin. Obra barroca, pues me voy a tocar la tercera suite de Bach de arriba abajo. O sea, y al final dices, bueno, sí, pero no hay... Sí. ¿Las obras son enteras? Las obras deben ser enteras, sí. Cuando tú presentas una obra, la presentas completa. Lo que pasa que la prueba suelen ser unos 25 o 30 minutos y el tribunal no te llegan a cortar. Te eligen lo que vas a tocar. El tribunal te dice, pues mira, pues de Kusevinsky vas a tocar pues segundo y tercero. Sí, es decir, hay que atinar fino. ¿Sabes? Pues de la suite de Bach esta o de Tubin y tal, pues me vas a tocar el tercero. Y de la suite de Bach, pues la Courante. Pues tienes que ir preparado, digamos, si tú vas con un programa muy ambicioso, tienes que ir preparado para poder tocar el concierto, es decir, lo que te exijan. Las obras deben ir completas y deben estar editadas, ¿vale? Esto es importante. Porque lo pone en la norma, es decir, imagínate que tú te presentas con Piazzolla,
que no está editada para contrabajo con afinación de solo. Entonces, que decir, la edición que tú, aunque tú ya la hayas hecho en casa, el transporte y tal, no está editada para contrabajo. Y puede ser un motivo de, digamos, no cumples lo que está. O sea, tienen que ser obras editadas. Es decir, si tu amigo te ha hecho una obra fantástica para contrabajo, pero no está editada, no la puedes presentar. ¿Vale? Entonces, yo eso, las obras que presentéis a solo, os recomiendo de verdad, pues Cadencia, Tempo Trabajo, Motivi, que hay muchísimas obras para contrabajo que funcionan muy bien y está fantástica. Luego, no es obligatorio tampoco que presentéis el típico recital solo con piano. Podéis tener un quinteto de cuerda, podéis hacer un acompañamiento con guitarra, es decir, por ejemplo, podéis tocar las 7 canciones populares con guitarra y digamos es una manera de decir, me diferencio, ¿sabes? Es decir, es otra cosa. O podéis tocar pues arpellone con guitarra, o es decir, podéis... Hay muchas fórmulas, digamos, que te sacan del aburrimiento. Vosotros muchas veces pensad en lo que tenéis delante, ¿vale? Que es 4 viejos mirando así, que llevan 8 horas escuchando uno tras otro y más o menos el perfil es todo muy similar. En el momento que rompes la rutina y que apareces haciendo cosas diferentes, evidentemente lo que os he dicho de un quinteto es muy arriesgado. ¿Cámaras se podría? No, tiene que ser obras solistas. Bueno, que decir, pero puedes presentar un cuarteto de Hofmeister, que son originales, con la parte de contrabajo solista. Pero el dúo de Rossini, por ejemplo... Dúo de Rossini podría ser, sí, podría ser una opción. ¿De cello? Sí. ¿Por qué? Porque no estamos vale, escuchando... por ejemplo, que presentes la trucha. Mira, O no vale que presentes el octeto de Bruch o cualquier cosa de estas, no tiene que ser una parte solista de contrabajo. es que... Entonces, es decir, en este sentido también, pues tened cuidado con lo que elegís, porque lo siguiente que quería abordar yo es que es muy importante que cuidéis los detalles. Es decir, no podéis ir con cualquier pianista. Si tenéis que ir con un pianista que sea muy bueno. Porque, es decir, si tú tocas muy bien y vas con un pianista regular que te está... se pasa francamente mal. Y si tú vas con un muy buen pianista, la cosa de verdad, o sea, no escatiméis en el pianista, id con pianistas de confianza y buenos pianistas, porque es la diferencia. O sea, ¿alguno habéis tenido experiencia ya haciendo pruebas de este tipo? Tú, Ángel, sí. ¿Qué puedes decir de los pianistas? Bueno, yo en concreto me pasó que me falló el pianista con el que estaba ensayando y tuve que coger uno, creo que 2 días antes. Entonces, pues bueno, un desastre, claro. Es un desastre, es decir, es que te echa el trabajo un pianista que toque muy fuerte, que te vaya muy rápido, que vaya... Es decir, te arruina la audición. Es importante que cojáis pianistas y si están acostumbrados, digamos, a trabajar con contrabajo y controlan el repertorio, muchísimo mejor. ¿Vale? En ese sentido, ¿sabes? Que si vais, lo que hemos hablado, si no vais a ganar la prueba que vais a probar y tal, eso, no pasa nada, podéis ir con cualquiera, incluso sin ensayar. Pero si vais a ganar la plaza, tenéis que ir con un muy buen pianista. Porque la posición no pone pianista. No, claro, no pone nada. Ni bolis, ni... ¿Y si te presentas sin pianista? No, porque puedes presentarte sin pianista si propones un repertorio a solo completo. ¿Cuánto tiene que ser el repertorio? ¿Cuánto? Normalmente son 4 obras de diferentes estilos que no pasen de unos 40 minutos. Con que presentes un programa de 40-45 minutos es suficiente. Son 4 obras de diferentes estilos. Aquí me gustaría preguntarte, porque bueno, es la eterna pregunta, el eterno dilema. Pues, Sí. Por ejemplo, pues, Friba, lo que os he hablado yo... o contemporáneo, y por ejemplo, Glier se equipara con Bottesini en cuanto a estilo. Bueno, que decir, por ejemplo, Friba está claro que barroco no es neoclásico. Es decir, por la época en la que está, digamos, es... Claro, pero hay mucha gente que lo ha llevado, ¿no? A pruebas, ha llevado como obra barroca Friba y... Es que tampoco, que decir, no estás obligado a presentar una obra barroca, él ha presentado una obra neoclásica. Ah, bueno, claro. ¿Sabes? Que decir, no estás obligado, que si tienes que llevar obras de diferentes estilos. Entonces, es decir, si tú presentas, por ejemplo, Friba, que sería neoclásico, Glier, que sería postromántico, presentas Bottesini, que es virtuosismo,
y presentas Dittersdorf, que es clasicismo, pues tienes 4 obras diferentes. Claro. O sea, es decir, realmente Glier escribe como Bottesini, pues yo no le veo muchas similitudes. Es decir, es otra cosa, es postromántico, está escrito en el siglo XX, pero digamos con una mentalidad romántica. No hay grandes cromatismos, pero sí que hay elementos cromáticos, es totalmente tonal, es totalmente una música expresiva, no es un contexto vocal como puede ser Bottesini, que es la música de Bottesini, todo es un contexto súper vocal y de repente, ¡plac!, virtuosismo a saco. Es comparable con Paganini. Glier no está eso, es decir, Glier es otro tipo de música, ¿sabes? Es decir, no es vocal, es decir, no te sale natural cantarlo, son intervalos, saltos más grandes, es música instrumental pura, posromántica, con ciertos elementos cromáticos, pero es eso, ¿sabes? ¿Es música contemporánea en lenguaje contemporáneo? No. Es decir, no puedes, ¿sabes? Es decir, si presentas eso, presentas algo pues posromántico, pero no presentas una obra moderna en sí mismo. Es decir, si presentas una obra, por ejemplo, de Simón García, pues presentas algo moderno, actual, del siglo XXI. Sí, la cosa yo creo es que tú puedas defenderlo, ¿no? El estilo. La cosa es, volvemos a lo del principio, es decir, la cosa es que sea un repertorio que lo domine, ¿sabes? Es decir, que estés tú, ¿sabes? Lo primero que estés cómodo tocando, porque a lo mejor no estás del todo cómodo tocando, que no significa que lo toques mal, pero bueno, pues no acabas de estar como tocando Glier, a lo mejor, pero a lo mejor la fantasía sonámbula de Bottesini, pues es que la clavas, ¿sabes? Si no te cuesta mucho trabajo, pues toca eso. Es decir, tiene que ser un repertorio que realmente no solo domines, sino que lo tengas perfectamente interiorizado y que, evidentemente, es decir, a ver, presentarte tocando de memoria o tocando con partitura, es decir, si te presentas tocando Bottesini con partitura, bueno, es decir, son cosas que tienes que tocar en un concierto solista, es decir, un concierto solista lo tienes que tocar de memoria. O sea, son cosas que tienes que tener muy trilladas y dominar a la perfección. Una de las ventajas también que os quería comentar de la prueba, digamos, esta de tocar con respecto a una prueba de orquesta, es que en la prueba de orquesta es muy determinante el instrumento con el que tocas. Es decir, normalmente una prueba de orquesta se hace en un auditorio, el tribunal está bastante lejos y es decir, tienes que tener un instrumento que responda bien abajo, que responda bien arriba y digamos que proyecte bien, que sea un sonido definido, claro, y eso es caro. Es decir, es un instrumento que, en una prueba de orquesta, alguien que se te presenta con un instrumento de, pongamos, 60.000 euros, tiene mucho ganado con respecto a ti si vas con un instrumento de 6.000 euros, por ejemplo. O sea, es decir, en cambio, en una prueba de oposición, que vendría a ser como, en el mejor de los casos, una sala de este tamaño, en el que el tribunal está mucho más cerca, no se nota tanta la diferencia con el instrumento. Pero yo se nota que al final el dinero no has invertido en el contrabajo. Pero un pianista no te toca 40.000 euros. Pero un pianista no te cobra 40.000 euros. Me parece un poco que vaya a ser una prueba que sea determinante que el pianista, o que no, el pianista no es determinante, que decir, es un a más. Que decir, si tú, digamos, vas a ganar la oposición, tienes que estar seguro que el que te está comparando, porque finalmente lo que estás produciendo es el sonido del pianista y lo tuyo. Es decir, tienes que estar muy seguro que el pianista, es decir, es que, de verdad, no sé qué experiencia tenéis con pianistas, pero hay mucha diferencia de tocar con un buen pianista a tocar con un pianista mediocre. Hay mucha diferencia. ¿Que un pianista mediocre te vale para hacer la oposición? Perfectamente. Seguramente, a lo mejor hasta la puedes ganar. Pero si vas con un buen pianista, es que desde que entras por ahí, o sea, es que tú tienes otro feeling. O sea, tienes otra seguridad. O sea, que, Ángel, que tú creo que eres el único que has tenido esta experiencia. Es decir, si tú vas con un buen pianista, la cosa cambia. Tocas diferente. De otra manera estás peleando. Y es así, es decir, y no te confundas, es decir, un mal pianista te puede cobrar más dinero que un buen pianista. Es decir, eso no, un buen pianista no tiene por qué ser más caro, incluso te puede decir tu amigo, te lo puede hacer gratis. Es decir, es así, pero tenéis que tener buenos amigos pianistas. Eso se nota. ¿No lo habéis hecho nunca?
es como zona. Yo te recomiendo que sea todo, que decir, ya eso es hilar, que decir, si tú vas con tu cadencia no habría ningún problema. Pero bueno, te recomiendo que sea algo estándar. Pero si tú vas con Dieter 2 con tu cadencia, no hay ningún problema. Es decir, porque se supone que la cadencia es algo más abierto, es algo improvisado, es algo... Es decir, pero el concierto de Dieter 2 tiene que estar editado. Por ejemplo, no podrías ir con un concierto de Sperger que no esté editado. Entonces he dicho, no, es que he ido a Viena, de la biblioteca me he sacado el concierto 5 que no está editado de Sperger, me he hecho la transcripción del piano, tal, eso no valdría. ¿Vale? Tendrías que ir con un concierto editado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más sobre la parte de tocar? Ah, no. Y luego eso, es decir, tened en cuenta, pues eso, que tampoco os recomiendo que cambiéis de afinación a solo, es decir, que si estás en solo, toques todo en solo, si estás en orquesta, toques todo en orquesta. No es obligatorio de llevar afinación de solo de orquesta. Tened cuidado con las obras modernas, con las descordaturas y todo esto, que luego con los nervios os pueden pasar una mala pasada. Por ejemplo, presentáis música de Excelsis o de Berio, que hay que hacer descordaturas, pues tened cuidado que luego la afinación se resiente. O sea, cuanto más estable podéis dejar el instrumento, será un acierto. ¿Vale? Bueno, pues después de la prueba de tocar, digamos, se publican todas las notas y ya, digamos, estamos en la primera parte eliminatoria. Los que no saquen un mínimo de notas en todas las pruebas no siguen en el proceso y quedarán en la lista complementaria, y los que, digamos, hayan superado las notas de corte tienen que presentar la programación didáctica y, digamos, son citadas para hacer la prueba B. Entonces, hasta aquí, digamos, podéis presentaros, no presentaros, hacer lo que queráis, y ya estáis en la lista complementaria. ¿Vale? Si habéis aprobado hasta aquí, ya estáis en la lista, digamos, preferente. Pues si aprobáis la siguiente fase que vamos a hacer ahora, que sería la de la programación didáctica. La programación didáctica, pues es un librito que tenéis que generar, que suele ser de unas 60 páginas. Mejor. ¿Vale? Es algo que lleva su tiempo realizarlo. Es algo en que se ve mucho, Lo digamos, más importante es la experiencia que tengas dando clases, el control que tengas sobre la normativa, tus recursos como profesor. Es un documento, digamos, en el que se ve mucho, digamos, tu experiencia como profesor. Es un documento estándar, no habéis hecho nunca una, ¿no? Pero, es un documento estándar en el que empieza con una introducción, en la que tú, digamos, haces un análisis de la normativa a la que sí es importante, que cuando eres profesor, a lo mejor das clases de contrabajo, a lo mejor das clases de orquesta, a lo mejor eres el TIC del centro, a lo mejor eres un jefe de estudios, es decir, no es tan claro que vayas a dedicarte solo a dar clases, por lo que tienes que dominar muchos campos. El primero, digamos, una de las cualidades de ser profesor en España, para lo malo, es que está muy reglado. Digamos, tienes unas leyes que te amparan, te dan un trabajo de por vida, te dan un salario, pues, más o menos digno, pero claro, están muy normatizadas. Es decir, es muy garantista tanto para el profesor como para el alumno. Entonces tienes que demostrar que conoces estas normas. Realmente no son tantas normas. Ahora mismo es la ley del 5 de mayo del 2006, que es la que te articula, digamos, el Estado central, digamos, todos los objetivos, contenidos no, pero objetivos, digamos, estilo, y que tiene la ley de educación, de cómo quieren, digamos, que sea tu perfil docente, de cómo interacciones con el alumno, y, digamos, es la ley principal y de ahí emanan las de las comunidades. Entonces, dependiendo de la comunidad a la que os presentéis, os tenéis que descargar y leer muy bien la general y luego el decreto que hacen las comunidades autónomas sobre la educación. Y tenéis, digamos, que ser muy escrupulosos, pues eso, pues el proceso de acceso se regula por la orden tal de la comunidad, tenéis que hacer este esfuerzo, digamos, en conocer las normas que rigen la enseñanza. Sé que es un poco tedioso esto, pero es totalmente necesario, porque luego, digamos, son las reglas del juego.
Entonces tienes que demostrar que las conoces y la parte donde se demuestra es en esta introducción. Luego la programación está referida a un curso, digamos, tenéis que elegir un curso. ¿Qué curso elegiríais? A ver. Curso De enseñanzas profesionales. Podéis elegir o todo el ciclo de elementales, si lo hacéis para elementales son para los primeros 4 cursos, si las hacéis para profesionales, un curso. Sexto. Quinto, sexto. Yo siempre recomiendo, digamos, elegir un curso intermedio. ¿Sabes? No elegir los primeros, en los que ha habido una prueba de acceso y tienes clara, digamos, el nivel de los alumnos. Elegir un sexto curso es comprometido, digamos, porque tienes que dejar muy claros, digamos, cuáles son las características y el tipo de alumnado que tienes delante. Si ese alumno va a seguir estudiando o no va a seguir estudiando, porque claro, no es lo mismo alguien que te diga, bueno, yo es que estoy haciendo el sexto de profesional, pero yo esto lo dejo, mis estudios musicales terminan aquí, voy a ser arquitecto. Evidentemente a esta persona no le puedes exigir lo mismo que a alguien que diga, no, vamos a hacer tal, voy a hacer la prueba de acceso y quiero seguir con enseñanzas musicales superiores. Es decir, es un curso comprometido, porque realmente dices, bueno, pues hago un perfil para los que vayan para superior. Entonces, te puede quedar una programación que esté demasiado enfocada en superar la prueba de acceso a un centro superior y que realmente no estés ofreciendo esta formación global que se te propone desde las normativas, digamos, estés pecando en, sí, digo, estás centrado mucho, digamos, en pasar este proceso y realmente estás dejando otros temas descuidados. Es un curso complicado, es esto. Yo siempre recomiendo un curso intermedio. Pues son cursos en los que, digamos, tienes maniobras tanto para adaptar, digamos, los niveles bajos como, digamos, para apretar a la gente que tienes en los cursos más arriba. Es decir, dependiendo de los tribunales que tengáis, es evidente que dices, bueno, pues un sexto, dice, este chico viene tocando Kusevitzky, Friba, tal, esto no está ajustado a la realidad. A lo mejor el nivel de estos chicos no es tanto. Es decir, normalmente, para un profe inexperto, curiosamente, lo más fácil es dar los cursos más altos. Porque realmente es lo que tú haces. Es decir, pues llevas años tocando esto, tienes experiencia y lo más sencillo es dar pues eso, lo más difícil. Pero, claro, ahí tienes la cosa que no tienes suficiente experiencia. El sexto curso es un curso complicado, como para, digamos, poder atender las necesidades de gente que a lo mejor lleva tercera convocatoria. Es una convocatoria que cierra ciclo, tienes que tener cuidado con cómo poner la matrícula de honor, si lo vas a presentar o no, los premios especiales. ¿Qué va a pasar si lleva ya 3 convocatorias y no da el nivel? Es decir, es un curso, digamos, fin de ciclo, que tienes que tener muchos aspectos muy bien cerrados. Los itinerarios, si el alumno ha elegido ya el itinerario de composición o ha elegido el itinerario de interpretación, que no funciona. Si tiene inquietudes por el jazz, pues claro, también puede tocar un alumno en sexto de profesional que perfectamente dice, yo no voy a seguir los estudios clásicos, pero me voy a estudiar jazz a San Sebastián. Entonces, ese alumno va a tener la misma manera de evaluar que es un curso comprometido. Por eso yo recomiendo que elijáis cursos centrales, que tengáis margen tanto por abajo como por arriba para poder elaborar una programación redonda. Sí. Estamos viendo ahora oposiciones al grado medio y elemental, ¿no? Sí. ¿Les vamos a dar tipo de superior? Sí, si queréis, sí. Creo que sí me interesa saber cómo funciona. Vale. Vamos, acelero, ¿cómo vamos de hora? Es que no llevo... Vamos las 4:30. 4:30. Vale. ¿Tenéis más o menos claro, después de esta programación, en la que tenéis que detallar tipo de alumnado, características psicológicas de la edad, criterios de evaluación, contenidos, estándares evaluables, tipos de evaluaciones ordinarias, evaluaciones extraordinarias, matrículas de honor, promoción, criterios de calificación? Es decir, es algo realmente muy laborioso y que cuesta, digamos, aclararlo. Porque finalmente, objetivos, contenidos, metodologías, evaluación, tiene que estar todo perfectamente engranado y relacionados unos con otros. Entonces, tablas, todo este tipo de cosas se agradecen mucho porque dan mucha claridad. Evaluaciones, digamos,
más basadas, digamos, en muchos ítems que te van sumando y los vas metiendo, por ejemplo, en un Excel y te dan una nota final. Entonces, este tipo de cosas es bastante valorado, ¿vale? Entonces, si después de esto, los que aprueben esto, tendríais que ir a la defensa de la unidad didáctica. Dentro de la programación tenéis que poner entre 10 y 15 temas. Para, por ejemplo, el tema 1 pues va a ser el contrabajo, golpe de arco barroco. El tema 2 va a ser miedo escénico. El tema 3 vamos a trabajar pues la sonata de Eccles. El tema 4 vamos a trabajar un montón de temas, y dentro de esos temas os meten en una bolsa, sacas uno y eliges el tema en que vas a trabajar. Entonces, durante una hora te encierran en una habitación, en un aula, puedes tener todo lo que quieras menos conexión a internet, y tú te pones a desarrollar tu unidad didáctica, que se supone que la tienes un poquito más ya elaborada. La unidad didáctica, digamos, es lo que haces en el aula tal cual. Es decir, la programación es un poquito la idea que tú tienes global de las enseñanzas y cómo lo vas a encauzar y cómo proyectas el curso. La unidad didáctica es lo que pasa en el aula, ¿vale? Entonces ahí tienes que hablar, pues, un poquito otra vez lo mismo. ¿Cuántas sesiones vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en la primera sesión, en la segunda sesión, en la tercera sesión? ¿Qué herramientas vas a tener si esto no funciona? ¿Qué metodología vas a utilizar? Si va a ser expositiva. ¿Vas a trabajar los temas de manera lineal? Es decir, cuando acabe el tema 1, paso al tema 2. Cuando pase el tema 2, o vas a trabajarlos en espiral, digamos. En una clase voy a trabajar un poquito del tema 1, un poquito del tema 5, un poquito del tema 8, vamos trabajando en espiral, y de esta manera, digamos, llegamos a todos los objetivos y la formación que doy es mucho más global. Es decir, tenéis que ir pensando, sobre todo, cómo vais a evaluar también, porque finalmente los temas que elijáis, es decir, te valen para primero de profesional, para cuarto de superior y para máster, es decir, te puede valer golpe de arco, espicato. Pues anda, ¿qué decir? Pero ¿cómo lo vas a evaluar a un chaval o cómo le vas a enseñar de tercero de profesional? ¿Cómo lo vas a evaluar o cómo evaluarías a un chaval de cuarto de superior o a un alumno del máster? Es decir, el tema es el mismo, el espicato. Son temas que son, es decir, finalmente con 10 temas, si quieres, te valen para todas las enseñanzas. Es hasta dónde vas a llegar y dónde vas a poner, digamos, los límites y cómo vas a llegar a eso. ¿Y para esta parte te dan un perfil de alumno o...? No. ¿Se prepara para...? Esto lo tienes que preparar tú, lo que hayas puesto en la guía docente, el perfil es todo imaginario. Claro, al final es lo que has dicho tú, que no es lo mismo, por ejemplo, si dijo sexto, dar a un chico que quiere prepararse al superior y que tiene gran facilidad, Claro. uno que ya lleva a estar en segundo. Claro, es decir, no es lo mismo el alumno ideal que un alumno que pico y pala, que necesita estar ahí masticando todo bien. Pero evidentemente, que decir, en este tipo de programaciones tienes que atender un poquito a todos los alumnos. Si tienes alumnos fantásticos en los que aprenden simplemente viendo un vídeo de YouTube, que no necesitan nada más, pues oye, pues fantástico, ahí está tu papel motivador, más allá, y orientador. Si tienes alumnos, pues oye, que les cuesta más, que tienen peor coordinación, que hay que trabajar muchas cosas, pues tienes que ya ejercer más de profesor tal cual. Y luego tener claro que las enseñanzas profesionales están destinadas sobre todo a crear mejores personas, ¿sabes? Es decir, no es crear solo músicos, es decir, muchos de los que titularán no serán músicos, es decir, pero van a ser gente más culta, con mayor capacidad de concentración, con mayor capacidad de retención, más sensibles al entorno, es decir, todo esto lo tenéis que trabajar también, es decir, no es solo generar músicos, o sea, las enseñanzas profesionales son algo más. Entonces, ahora volvemos ya a acabar a las enseñanzas, a las superiores. Las superiores, digamos, se reglan un poquito diferentes, ¿vale? Las superiores son procesos que digamos, se convocan muy de vez en cuando. Son las famosas cátedras. Actualmente, digamos, son cátedras de secundaria, ni siquiera son, bueno, ni siquiera, no son universitarias. Entonces, los requisitos ya para acceder son diferentes. Necesitas tener, aparte del máster que ahora hemos hablado que te puntúa un punto, aquí es un requisito. Necesitas tener cierta, digamos, capacidad investigadora para poder llevar los TFEs, TFMs, que seguramente en un centro superior vas a tener que ser tutor, por lo que necesitas esta titulación y se valora digamos, en el baremo la experiencia que tengas habiendo tanto tutorizado como habiendo hecho publicaciones, como doctorados están muy valorados. Este tipo de tareas, digamos, están mucho más valoradas
porque está muy enfocado hacia la universidad, ¿vale? Entonces, el proceso es exactamente lo mismo, es decir, las partes de las que hemos hablado son exactamente igual. La diferencia es que la parte de tocar, tú no la eliges, está impuesta. Sí, el repertorio está impuesto. Digamos, los temas, en vez de donde pone enseñanzas profesionales, pues pone enseñanzas superiores. Más o menos las estructuras son parecidas, pero, digamos, están enfocadas a las enseñanzas superiores. Luego tienes la parte de tocar, la parte de la programación, no es una programación porque en las enseñanzas profesionales se llama programación didáctica, en el superior es una guía docente. Una guía docente no es exactamente lo mismo que una programación, es más escueto, es decir, una guía docente es mucho más esquemático y es un documento que viene a unas 15-16 páginas donde tienes todo, digamos, estructurado lo que vas a hacer durante los cursos. Hay que elegir una asignatura, entonces la guía docente de esa asignatura. Es un pelín diferente. Y las demás partes son... Sí. Diferente que no difícil, ¿no? Porque es simplemente un poco más específico. Es decir, seguramente al acabar vuestros másteres y tal, tengáis más facilidad para hacer una guía docente que una programación didáctica. Una programación didáctica necesita un plus de formación pedagógica. Es decir, es otra cosa. Es decir, una guía docente, alguien que toca bien, simplemente por tocar bien y tener una cabeza estructurada, te puede hacer una buena guía docente. Pero una programación necesitas otro tipo de... También la parte de tocar y tal es más exigente, es decir, es otro perfil de profesor. A lo que vamos, normalmente en las cátedras pues, te generan unas listas de aprobados, las listas de interinos, y normalmente esto se agota enseguida, porque normalmente que se presenta una cátedra, es decir, si o la gana o no le interesa trabajar. Entonces, lo más habitual es que acaben habiendo como bolsas de trabajo, que es lo más habitual. Es decir, que el conservatorio dice, pues no tengo pianistas repertoristas, o no tengo profesor de viola, o no tengo profesor de contrabajo, por ejemplo. Entonces, se genera, digamos, pides permiso a la administración, te lo dan, y el mismo conservatorio convoca una bolsa de trabajo para profesores. En este caso, no hay temas, es una prueba de tocar, y es una prueba de una clase con un alumno presencial. Es lo diferente. Entonces ahí pues, se valora pues, el repertorio que presentes, cómo toques y digamos tus herramientas pedagógicas a la hora de dar la clase. A la hora, digamos, de generar el orden de esta lista, es bastante puñetero, es decir, no que hayas hecho todo el mejor significa que vayas a quedar el primero. Porque si, por ejemplo, un funcionario de otro tal ha aprobado, automáticamente pasa a estar el primero. Es decir, alguien que está en una lista de interinos, pues le aplican un factor de corrección de tanto con respecto a alguien que no está en ningún proceso, entonces también pasa por encima. Es decir, estos son cosas que están, es un proceso muy garantista, que está muy supervisado por los sindicatos, y los sindicatos siempre protegen, digamos, al que ya está en listas, al que está en este tipo de procesos, en preferencia al que empieza de cero. ¿Vale? Pero muchas veces es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, la experiencia para poder ganar una plaza la saqué trabajando en un superior, porque era mucho más fácil acceder al superior haciendo esta prueba que en un profesional. Y luego a la hora de compaginarlo con otras actividades, pues es mucho más sencillo. ¿De estas pruebas cómo nos enteramos? Estas pruebas se... No, estas se publican normalmente por los circuitos oficiales. Tenéis que estar al tanto. Bueno, es crearte una alerta. Es decir, las páginas de esto te puedes crear alerta y lo que pasa es que te creas ofertas de trabajo de la Comunidad de Madrid, pues te salen, o sea, que decir, todas las semanas vamos a tener 3 o 4. Pero claro, va a haber un día que dice, hostia, la de contrabajo, me interesa. Entonces tenéis que crearos las alertas de este tipo de trabajos. En cada comunidad... ¿La frecuencia es la misma? ¿La frecuencia con la que se hace? Sí, que normalmente son cada 2 años. Pero se van cruzando, quiero decir, a lo mejor... No, normalmente el año que hay secundaria, es decir, porque luego otra cosa muy puñetera es que todo es en las mismas fechas, para que tú ya elijas. ¿Sabes? Es decir, es muy difícil que te presentes a Castilla-León, a Madrid y a Galicia. Es decir, porque va a ser, es posible, pero es decir, ya es mucha suerte.
Es decir, que justo noté que, porque normalmente el tema se hace el mismo día, normalmente se ponen de acuerdo y tal, y el tema se hace el mismo día. Entonces es muy complicado estar en los... Puede ser que te puedas presentar a dos comunidades a la vez, pero es complicado. Y lo del superior salen pues cuando hay necesidades. Es decir, normalmente las convocatorias suelen ser en julio, para hacer la prueba a principios de septiembre. En julio es cuando se valora las necesidades que hay, el cupo de profesores que va a haber, en dónde hay carencia, y muchas veces este tipo de pruebas se realiza de manera preventiva. Imagínate que dices, bueno, la lista de contrabajo, por ejemplo, no hay nadie. Como se me ponga malo fulanito, estoy vendido. Entonces, pues voy a convocar este proceso, aunque no haya una vacante, pero es posible que necesite gente en un periodo determinado. Entonces, esto se calcula en julio, y normalmente las convocatorias suelen ser en julio y se hacen en septiembre. Pero esto es lo normal, cuando no hay urgencia. Cuando hay urgencia, pues se hacen cuando toca. Imagina que hay un accidente, alguien ha tenido un accidente grave, que tal, y no hay gente en la lista y necesitas tal, pues seguramente se convoque un proceso de estos. ¿Una duda más? Pues ya está. Pues nada, os animo eso, a estudiar, es decir, a prepararlo con paciencia, a crear vuestra propia personalidad, a no solo centraros, lo que os he dicho, en tocar, hay muchas más cosas en las que podéis destacar, intentar buscar el perfil lo más complejo y lo más rico posible, porque es lo que se va a demandar, y digamos, como vais a tener una vida laboral más flexible y más rica, porque realmente dedicarte 40 años o 45 a hacer todos los días lo mismo, pues puede un poquito ser tedioso. Entonces, si puedes, digamos, ir cambiando de unas cosas a otras, es mucho más rico. Pues nada, espero que os haya aportado algo y... Gracias.